teóricos y prácticos y la carga horaria que van a tener esos contenidos. Entonces, ok, aquí vemos en la parte superior del plan gráfico. ¿Ya? Aquí vamos a comenzar a trabajar en la parte superior. Como ustedes pueden ver, hay una línea que tiene la fecha de la semana. Aquí vamos a comenzar a rellenar esa franja. A partir de enero, ¿verdad? Si quieren la pueden llenar durante todo el año. Aquí van a ir las semanas. Aquí hay un punto muy importante. Eso va a depender también de la carga horaria que cada uno de ustedes tengan durante la semana. Si tienen 9 horas, si tienen 15 horas. Normalmente se acostumbra, porque va a haber semanas que van a coincidir entre 2 meses. Entonces, cuando una semana coincide entre 2 meses, ustedes la van a poner en el mes donde más carga horaria tengan. Supongamos que la última semana de enero coinciden 4 días de enero y 3 días de febrero. Si la carga horaria de esa semana que coinciden los 2 meses tiene más carga horaria en enero, entonces ese microciclo lo vamos a dejar en el mes de enero. ¿Ok? Entonces llenamos toda la semana desde enero hasta diciembre. Y después que llenemos ya los microciclos, entonces vamos a cerrar el plan gráfico con los mesos. En este caso, Profesor, una pregunta. Profesor, dígame. eh, ¿me podría explicar qué es el plan gráfico? Yo lo entiendo, lo estoy viendo ahí, pero en verdad, ¿qué es el plan gráfico? Bueno, el plan gráfico te va a reflejar a ti de forma general, ¿verdad? Dónde van a estar ubicadas los diferentes periodos del plan de entrenamiento, ¿verdad? Es para que tú veas de forma general, ¿verdad? Dónde van a estar el evento fundamental, dónde van a estar los eventos preparatorios, cómo tú vas a dividir los periodos, ¿verdad? El periodo de preparación general, el periodo de preparación especial. Es decir, tú necesitas graficar todo eso, ¿verdad? Para tú poder entender de forma general qué es lo que tú quieres hacer en ese plan. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ese es el plan gráfico. La parte superior del plan, ¿verdad? Tú vas a poner ahí las fechas de los micros y los mesos. El meso es el mes. Los micros son las semanas. ¿Ok? Después más adelante yo voy a explicar cómo se va a dividir los micros, los mesos, etcétera. Estamos ahorita en la fase general para que ustedes vean cómo se diseña el plan gráfico. Entonces, la franja donde dice la semana, ahí ustedes van a rellenar todas las semanas, ¿verdad? Para saber entonces cuántos micros va a tener ese plan general. Aquí en pantalla están viendo la parte inferior, que es donde van a estar los contenidos. Ahí donde dice contenidos, ustedes van a poner los contenidos que ustedes van a dar en el macro, ¿ok? Ya sean teóricos o prácticos. Y en todos los demás cuadritos va a ser la carga horaria que van a tener cada una de esas actividades. ¿Ok? Recuérdense que eso se conecta con la parte de arriba porque cada columna es un micro. Cada columna que ustedes están viendo ahí es un micro. ¿Ok? Se está conectando con la parte de arriba que ustedes están haciendo de los micros. Ubicar el evento fundamental. Es decir, todo plan de entrenamiento tiene que tener un evento fundamental. Ese evento fundamental, bueno, es lo que ustedes van a disponer con sus atletas. ¿Cuál va a ser ese evento? Bueno, puede ser el campeonato nacional, puede ser un evento estadal, puede ser un evento internacional. Eso va a depender del grupo de atletas que ustedes tengan y de cuáles son las metas que ustedes se están trazando con esos atletas. Pero todo macro tiene que tener un solo evento fundamental.
todos los eventos que se participen antes del evento fundamental van a ser los llamados eventos preparatorios. La flechita se va. Pero para atrás. Ok, no, dale para atrás. Ajá, entonces, recuérdense eso. Después que llene la semana, los micros, ubico el evento fundamental. Ese evento fundamental es el que va a cerrar el macro. ¿Ok? Vamos para adelante. Entonces, ajá, aquí tenemos un plan ya diseñado. Como ustedes pueden ver, este plan va a contar de 7 mesos. Los mesociclos se ponen en números romanos, ¿no? Yo lo diseño así en colores para saber cuáles son los mesos, ¿no? Fíjense que aquí, cuando yo ya lleno los micros, ya yo sé entonces, van a haber meses donde van a haber 4 micros y otros que van a haber 5 micros. Eso sucede a veces porque los meses que tienen 31 días agarran micro semanas del mes anterior. Por lo tanto, van a haber meses de 4 micros y van a haber meses de 5 micros. Bien, supongamos entonces el evento fundamental siempre tiene que estar en el periodo competitivo. ¿Okay? Que en este caso en el gráfico es el que está de color rojo. En ese meso, que es el meso 6, se va a ubicar aquí en este caso el evento fundamental. El evento fundamental tenemos entonces la franja donde dice competencias, dice PF, la F es la fundamental y las preparatorias son con la P. Como ustedes pueden ver acá, en el micro 23 está el evento fundamental de este macro. Y solamente hay un evento preparatorio antes de ese evento fundamental. El evento fundamental puede ser un campeonato nacional, puede ser un evento internacional, y todos los eventos que se participe anterior al evento fundamental van a ser los eventos preparatorios. Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Y por qué se ponen así, fundamental y preparatorio? El evento fundamental tiene un solo objetivo. Se busca un objetivo, ya sea ganar ese torneo, ya sea que el atleta quede entre los 3 primeros. Ese objetivo lo tienen que poder trazarlo ustedes con sus atletas, ¿no? Los eventos preparatorios no tienen como objetivo ganar el evento. Se llaman así, eventos preparatorios. Son eventos donde el entrenador ve cómo va el progreso de sus atletas. Sí tiene que corregir, ¿verdad?, ciertas partes de su plan porque no está viendo que le está dando resultados como está yendo hasta ahorita. Eso se llama retroalimentación, ¿no? Por lo tanto, es importante siempre participar en los eventos preparatorios porque eso es lo que le va a dar el norte al entrenador de cómo van sus atletas. En este caso, mientras más eventos preparatorios haya, mucho mejor. ¿Okay? En este caso aquí, este macro es muy pequeño y nada más que hubo un solo evento preparatorio. Bien, llenamos primero la semana, ubicamos el evento fundamental, ubicamos los eventos preparatorios que va a tener el macro y diseñamos entonces los mesos. ¿Sí? Así yo los pongo en colores para que se vea. Por eso se le llama plan gráfico, ¿eh? Porque tú visualizas de forma general cada uno de los meses. Y se lo pone así en diferentes colores para visualizarlo mucho mejor. Tenemos entonces que el evento fundamental siempre va a estar en el ciclo competitivo. Ok, vamos ahora a los periodos. Los demás meses. ¿Ah? Los demás meses del año. Ok. Esto es un macro de 7 meses. Hay macros que son de más meses. Recuérdense que el macro lo cierra el evento fundamental. Por ejemplo, si el macro comenzó en enero y el evento fundamental es en noviembre, pues entonces el macro va a durar todo el año. ¿Verdad? Ahora, lo importante es definir el evento fundamental para entonces poder uno saber cuándo cierra el macro y cuándo va a comenzar
el siguiente. Por eso es importante definir cuál va a ser el evento fundamental, porque él es el que va a cerrar el macro y va a definir el nuevo macro. Ok, ya después que tenemos ya llenado, vamos entonces a los periodos. Como ustedes pueden ver, tenemos un periodo preparatorio, un periodo competitivo y un periodo de tránsito. El periodo preparatorio lo vamos a dividir en dos etapas, general y especial. ¿Cuál es la diferencia entre el periodo de preparación general y el periodo de preparación especial? El periodo de preparación general se le va a dar más acento a las actividades teóricas, en una proporción de 70 a 30. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo 100 horas, para poner un ejemplo, en el periodo de preparación general, si yo tengo 100 horas de entrenamiento, yo voy a dedicar 70 horas de esas 100 a las actividades teóricas y el otro 30 horas se lo voy a dedicar a las actividades prácticas. Por lo tanto, en el periodo de preparación general tenemos 70-30. En este sentido, 70 para las actividades teóricas y 30% para las actividades prácticas. Pero cuando pasamos al periodo especial, esto cambia. Ahora se van a reducir las actividades teóricas y se va a aumentar las actividades prácticas. En una proporción de 20% para las actividades teóricas y 80% para las actividades prácticas. ¿Ok? Después vamos a poner el gráfico del volumen de las actividades. Tenemos que en el periodo de preparación general, 70% lo vamos a dedicar a las actividades teóricas y 30% a las actividades prácticas. Mientras que en el periodo de preparación especial, vamos a dedicarle 20% a las actividades teóricas y 80% a las actividades prácticas. Después pasamos al periodo competitivo. En el periodo competitivo se eliminan las actividades teóricas completamente. Todo va a ser actividades prácticas. ¿Ok? A medida que nos vamos acercando al evento fundamental, se debe dar más práctica que teoría. De hecho, se deben de eliminar todas las actividades teóricas y todo se debe enfocar en la actividad práctica. Entendido esto, vamos a ver cómo vamos a estructurar los diferentes periodos. Tenemos entonces el evento fundamental, que está en el meso 6. ¿Verdad? Yo le puse dos meses para el periodo competitivo y me quedaron 4 meses que lo dividí en dos. Dígame, Bogar, ¿quiere hablar? Ajá, dígame. Ok, todavía no. Exacto, por eso se le llama periodo de tránsito. Lo que pasa es que ok, lo que pasa es que ahorita estoy explicando lo anterior para después pasar al de tránsito, ¿verdad? Y explicar por qué se le llama periodo de tránsito. ¿Ok? Eso se lo voy a explicar a continuación. Bien, entonces, por ejemplo, tengo 6 meses hasta el evento fundamental, ¿no? Seis meses. Ok, yo dividí 2 meses para el periodo de preparación general, 2 meses para el especial y 2 meses para el competitivo. Ahora bien, dependiendo del grupo de trabajo que uno tenga, ¿verdad? Uno puede aumentar o disminuir, ¿verdad? La cantidad de meses que pueda tener cada periodo. Por ejemplo, si yo tengo un grupo de novatos donde yo sé que voy a hacer más hincapié en los aspectos teóricos y no en los prácticos,
pues entonces yo el periodo de preparación general le añado otro mes. Entonces sería, le pongo 3 meses de preparación general, le pongo 2 meses de preparación especial y le pongo un mes de competitivo. Bien, eso va a depender del nivel de conocimiento que tenga su grupo de atletas. Esto es un ejemplo que le estoy poniendo de un grupo ya que está un poco más avanzado. La cantidad de mesos que va a tener cada periodo lo deciden ustedes en base entonces a el nivel de proficiencia que tengan sus atletas. ¿Okay? Son novatos, le van a dar más periodo general, y si son un poco más avanzados, pues entonces le van a dar más periodo especial. ¿Entendido eso? Entonces, vuelvo a repetir. En el periodo de preparación general, la distribución del volumen de la carga va a ser 70% para las actividades teóricas y 30% para las actividades prácticas. Cuando pasamos al periodo especial, entonces le vamos a disminuir las actividades teóricas a un 20% y aumentamos las prácticas al 80%. Y en el periodo competitivo eliminamos por completo las actividades teóricas. Pasamos ahora al periodo de tránsito. Después que finaliza el evento fundamental, ¿verdad?, va a venir un periodo que no lo vamos a llamar de descanso, porque en el deporte no hay descanso, pero sí vamos a bajar el ritmo de las actividades, y es el periodo de tránsito. En el periodo de tránsito, pues se va a hacer un análisis general de todo lo que sucedió en el macro, ¿verdad? Si hubo fallas, ¿por qué sucedieron esas fallas? Ya sea porque no se cumplieron las metas de los eventos preparatorios, ya sea porque el diseño que yo hice desde el punto de vista teórico no funcionó en la práctica, etcétera, etcétera. Este periodo de tránsito es un periodo de preparación para el nuevo macro. ¿Okay? Los atletas van a seguir asistiendo a sus sesiones de entrenamiento, pero la dirección de ese entrenamiento va a estar encaminada a qué es lo que se va a hacer en el próximo macro. Por eso se le llama periodo de tránsito, y normalmente es el mes posterior a que finaliza el evento fundamental. Quiere decir aquí que en el mes de agosto comenzaría en este caso el próximo macro. En este caso, si ustedes hacen un macro que llega hasta noviembre, por ejemplo, entonces diciembre sería el periodo de tránsito, y posteriormente en enero comenzaría el nuevo macro. Bien, ¿alguna pregunta hasta el momento? Si hay... dígame. Ok. El volumen que yo le digo a ustedes, que es el preparatorio general 70-30, el preparatorio especial 20-80 y el competitivo 0 actividades teóricas, eso es válido para cualquier atleta. Ahora, lo que tú puedes cambiar sería la cantidad de mesos que va a tener o el periodo especial o el periodo general. Eso es lo que tú puedes cambiar. Por ejemplo, si tú tienes un atleta ya de alto rendimiento, ¿verdad?, sabiendo que un atleta de alto rendimiento necesita más práctica que teoría, pues entonces, por ejemplo, si tú tienes 5 meses de preparatorio, tú vas a dedicar 2 meses al general y 3 meses al especial. Sí, lo que vas a aumentar es la cantidad de meses en cualquiera de los dos periodos preparatorios. Pero el volumen de la carga sigue siendo igual, 70-30 para el general
20-80 para el especial y 0 actividades teóricas en el competitivo. Como ustedes pueden ver, guiándonos por eso, tenemos entonces que la mayor carga aquí en este macro es en el aspecto práctico, ¿no? Pues tiene 2 meses de periodo especial más los 2 meses competitivos. Y le estoy dando 4 meses de pura práctica, de más práctica que teoría. Con eso creo que queda contestada tu pregunta con respecto al volumen de la carga. Es decir, lo que puede variar es la cantidad de mesos que le vas a dedicar o al periodo general o al periodo especial. ¿Ok? Entonces, si tú tienes varios atletas que están optando a campeonatos nacionales, a eventos internacionales, pues entonces le vas a asignar más carga a las actividades prácticas que a las actividades teóricas. Entonces, si tienes, por ejemplo, 6 meses, en un macro, tienes 6 meses de preparatorio, bueno, le dedicas 2 al general y le dedicas 4 al especial. Más uno que le agregue en el competitivo, bueno, ya tienes 5 meses de más práctica que teoría. ¿Entendido? Entonces, para concluir. Correcto. Gracias, profesor. Con el periodo de tránsito es un periodo donde el entrenador tiene que concluir, ¿verdad?, qué fue lo que se hizo durante el macro y hacer un proceso de retroalimentación, es decir, ¿en qué se falló? ¿Por qué no se cumplieron los objetivos? No se hace. Entonces uno busca cuáles fueron los problemas que hubieron durante ese macro. Bueno, no se asistió a todos los eventos que estaban programados preparatorios, el muchacho no tuvo muchas actividades prácticas desde el punto de vista de eventos, porque el atleta tiene que tener eventos, todo no puede ser puro entrenamiento, el atleta tiene que jugar eventos, y eventos que estén clasificados, es decir, eventos con reloj, anotando, etcétera. Porque ahí es donde tú vas a ver si el atleta está progresando o no. Entonces, bueno, ahí pueden haber muchos factores que pueden influir en que el plan general no se cumpla en todo lo que se programó. Si se cumplen más del 80, bueno, es un plan que se diseñó bien. Pero si algo falló y no se cumplen los objetivos, lo que tiene que hacer el entrenador es buscar las causas objetivas por las cuales no se cumplió ese objetivo que se programó en el evento fundamental. ¿Verdad? Analizando las partidas de los atletas, y el análisis debe hacerse junto con los atletas, ¿verdad?, uno se da cuenta en qué parte está fallando el atleta. Por ejemplo, el atleta puede tener mucha teoría, pero a la hora de aplicarla en la partida es donde está fallando. Es decir, de repente tiene fallas tácticas, no sabe resolver ciertos problemas que se le presentan en las posiciones, etc. Bueno, eso se hace en el periodo de tránsito, ese proceso de análisis del macro, ¿verdad?, y de sentarse con el atleta o los atletas a definir qué es lo que se va a dar posteriormente en el próximo macro. Es importante que se haga en este periodo de tránsito, que es el mes posterior a finalizar la competencia fundamental. Si alguno tiene duda con respecto a cómo diseñar los periodos, pueden hablar ahorita. La importancia del entrenador. Bueno, yo tendría una pregunta, profesor, con respecto a las horas. Yo me doy cuenta en su gráfico que tiene todo 9 horas, pero eso es simplemente un ejemplo, me imagino, ¿verdad? Sí, claro, es un ejemplo. Pues fíjese, cada entrenador en la semana tiene una carga horaria. Hay países donde se trabaja todos los días, hay otros países donde se trabaja 3 días a la semana. Es decir, en Cuba, por ejemplo, se trabaja todos los días 3 horas la sesión, es decir, serían 15 horas en el micro, pero todos los países no son iguales. ¿Ok? Acá en Venezuela, por ejemplo, no, ya hace tiempo se dejó de trabajar todos los días por un problema
de transporte, de financiamiento, sí. Cada país tiene su problemática, ¿no? Y por eso es que a veces hacemos 3 sesiones semanales. A ver. Ajá, está Carlos Enrique que quiere hacer una pregunta. Profe, yo tengo aproximadamente 30 estudiantes, pues, alumnos y yo trabajo de lunes a viernes 30 horas, pues. Sus 3 horas, pues, completo. Me disculpa. Pero a mí el especialista que me mantiene como se dice, el que me coordina la supervisión de mi macro, me dice que en la parte general que no le coloque a los principiantes, pues, muchas cargas, ya que ellos comienzan, hay unos que se van y se frustran de muchas de tanto el comienzo de carga, pues, que yo comience con, es decir, un 10-20% de la parte general. No sé si es cierto, usted que tiene experiencia en eso. Ya va, pero una cosa es la carga horaria y otra cosa es la carga de contenido. Son dos cosas muy diferentes. Por ejemplo, si tú das 3 horas diarias, tú tienes una carga de micro de 15 horas semanales, que para mí es lo idóneo, ¿no? Eso sería una carga de trabajo idónea. Son 15 horas semanales. Hay países donde máximo son 20, es decir, 15 horas es una buena carga, excelente carga semanal. Ahora bien, yo al principio expliqué que hay que hacer un diagnóstico a los atletas que uno tiene a su cargo, porque tú no puedes tener un grupo heterogéneo de atletas. Tú no puedes tener atletas avanzados con atletas que están comenzando. ¿Por qué razón? Porque cuando el atleta está comenzando, tú tienes que trabajar más la motivación, ¿verdad? Que un atleta que ya está, como quien dice, ya tiene su carrera hecha, ¿no? Entonces, por eso es que se hacen los diferentes grupos de trabajo, según el diagnóstico que uno haga y la evaluación que uno haga del conocimiento de cada uno de los atletas. Cuando un atleta está comenzando, por supuesto que las actividades teóricas tienen que ser mucho más que las actividades prácticas. Ahora, el problema es que tú no le puedes dar 3 horas a un muchacho de 7 años porque lo vas a cansar. ¿Ves? Entonces, si tú tienes un grupo de muchachos de 7, 8 años, tú no le puedes dar una sesión de 3 horas. Por lo menos le das una sesión de 1 hora. En esa sesión de 1 hora le das 30 minutos de cuestiones teóricas y después los pones a jugar, por ejemplo, para poner un ejemplo. Es decir, eso va a depender del grupo de trabajo que se tenga. Los atletas pequeños son bastante reacios a recibir mucha teoría. Por eso hay que trabajar bastante la motivación. Exactamente, profesor. Ahí fue mi punto cuando yo dije que cuáles serían los porcentajes para el porcentaje es igualito, es decir, tú en la semana tienes 15 horas, ¿verdad? El 70% de 15 horas sería 10 más o menos, 11.5, 10.5, es decir, que de las 15 horas que tú tienes semanales, tú vas a dedicar 10 horas a la parte teórica y 5 horas a la parte práctica. ¿Cómo tú la vas a dividir durante la semana? Bueno, si tú tienes 5 horas de práctica en la semana, tú puedes poner 1 hora de práctica todos los días. Eso te cubre toda la semana. ¿Y qué tipo de teoría le das? ¿Verdad? Y las otras 2 horas le das práctica, le das teoría, que diga. Ahora, el problema de la teoría que tú vas a dar también depende, porque si el muchacho está comenzando, tú no lo vas a enseñar una apertura, no, tú tienes que enseñarle los elementos básicos de la salida, es decir, cosas sencillas para no recargarlo de conocimiento que el muchacho todavía no está preparado para recibirlo. Entonces, una cuestión es la cantidad de carga que tú vas a tener en el micro y otra cosa es el contenido que tú le vas a dar al atleta. Son dos cosas diferentes. Por eso es que la 70-30 no incluye, no tiene que ver nada con que el muchacho esté comenzando o no esté comenzando. ¿Sí? Vuelvo a ponerte el ejemplo. Tú tienes 15 horas semanales, bueno, divide, son 10 horas para las actividades teóricas y 10 horas para las actividades prácticas y 5 horas para las actividades prácticas. Con eso cumple tus 15 horas semanales.
puede poner 1 hora de práctica todos los días y así no le dan las 3 horas de teoría todos los días. Porque recuérdate que un muchacho tan pequeño, pues no va a asimilar 3 horas se va a desmotivar. ¿Ok? Entonces el entrenador también tiene que tener la visión de ver que si el grupo está, desde el punto de vista emotivo, está caído porque está cansado bueno, los pone a jugar, es decir, ya eso es ya la convivencia entre el entrenador y sus atletas. ¿Ya? El entrenador es el que va a dar el ritmo a la clase y siempre estar avisor de cómo está el ánimo de sus atletas. Hay días que los atletas están más propensos a las actividades teóricas, otros días están menos propensos, y entonces uno, el entrenador, tiene que tener la suficiente visión para saber cómo ir llevando esa sesión de entrenamiento. ¿Entendido? Pero la división de... Ajá, ¿alguien quiere hacer un comentario? Una pregunta, profesor. Con Ajá, relación a la teoría, con relación a la teoría, ¿usted recomienda una idea, un texto, o sigue siendo los ejercicios pequeños, maten 1, maten 2, maten 3, algo así, con la teoría? lo que pasa es que va a haber posteriormente, se va a tratar un tema que es la táctica y la estrategia, donde se va a tocar esos temas. ¿Ven? Que ya tiene que ver más con la clase que con el diseño del plan gráfico. O ya tú me estás hablando ya del contenido. ¿Entendido? Sí, sí, contenido, sí, sí, correcto, sí. Pero bueno, para darle más o menos una breve explicación, si usted está con atletas novatos y va a dar apertura, de la forma general, que ellos conozcan la apertura, cómo se llama, su historia, etcétera, etcétera. Y no ahondar mucho en las variantes. ¿Ok? Es decir, que el muchacho vaya adquiriendo, o la atleta o el atleta que vaya adquiriendo conocimientos generales sobre las diferentes aperturas. Hay muchos entrenadores que se enfrascan en querer enseñar a sus atletas lo que ellos juegan. Y eso es un grave error. ¿Por qué razón? Porque cada atleta tiene que buscar su estilo de juego. Y por eso no es recomendable darle una apertura específica en esas edades iniciales, porque ellos todavía no tienen definido su estilo. Por lo tanto, lo importante aquí es darle la teoría, pero en forma general. Yo normalmente hago más hincapié en los finales, en esa parte inicial, en los finales básicos de reyes y peones, en los finales de torres y peones, para que ellos vayan entonces adquiriendo fuerza y sepan el manejo de las piezas. Porque un atleta, para entender la estrategia, se le hace más difícil. Creo que va a haber una sesión que se va a dedicar a la táctica y la estrategia, y ahí se va a ahondar más en esos temas, que tienen que ver más con el contenido que se le dan a los atletas que con el diseño del plan general. ¿Ok? Entonces, ¿algún otro comentario? Bueno, sí, profesor, entendí bastante bien y creo que ahorita estoy más claro con respecto a la parte general del entrenamiento con personas que están comenzando, sobre todo el ejemplo excelente que te puso con los niños de 7, 8 años, 9 años, que hay que tratar de motivarlos. Sin embargo, me confundió un poco cuando dijo, bueno, si vamos a darle 1 hora, le damos 30 minutos de teoría y 30 de práctica, pero ahí quedaría 50-50 el porcentaje. Por ahí me enredé cuando dijo 70-30, pero está dándome una clase de 1 hora en 50-50. Entonces, pensando y diluyendo todo lo que ha dicho, me imagino que el 70-30 es a la semana. Sí, puede ser Sí, que claro, unos 3 días. El micro. Ajá, en el micro, exacto. Entonces, es posible que sí, en unos 3 días pueda darle media hora y media hora, o sea, 50-50, pero después en los otros 2 días debo completar el 70-30 en la práctica y la teoría, como usted lo ha puesto. Claro, ustedes como profesores y entrenadores tienen que entender, ¿verdad?, que el atleta tiene días que está más predispuesto a la actividad que otros días.
Cuando se está trabajando con niños de 7, 8 años, 9 años, ya, ellos son así, pues. Entonces, si uno está en ese momento, yo tengo que dar 2 horas de actividades teóricas, pero yo veo que la clase no está como predispuesta, entonces yo cambio. ¿Ok? ¿Por qué razón? Porque yo tengo que hacer la retroalimentaciones. Yo no puedo estar dando una clase donde el muchacho no va a querer asimilar nada. Eso yo lo puedo recuperar posteriormente. Exacto, eso fue lo que entendí, la adaptabilidad dependiendo de lo que pasa en el día para poder llegar a la meta que tenemos 70-30. Eso fue lo que entendí, eso está muy bien. Y Para eso también, bueno, yo podía agregar que para no desmotivar el amigo aquí, Carlos Enrique, que tiene 30 alumnos, que es muy bueno, sí, debería de tomar en cuenta la diversificación que tiene de alumnos y tratar de poner grupos dependiendo del nivel de cada uno y enseñarles en esas 3 horas a distintos grupos para que no se mezclen, porque la mezcla, verdad, que desmotiva. Y también, bueno, como una idea para ayudar a la motivación, que yo la utilizo con alumnos que están empezando, es lo que yo enseño, en teoría, lo pongo a la práctica. En la parte práctica lo pongo a jugar y les doy incentivo. Ok, vamos a ver quién entendió, haga esto y tal. Y hago una escala de puntos. Y el que tenga más puntos en la semana se gana un premio. Eso de forma de premiación ayuda. Ok, ¿alguna otra pregunta tiene alguno de los participantes? Bueno, yo lo que le puedo decir al profesor que tiene tantos alumnos, que bueno, los felicito, porque tener 30 muchachos en la actividad ejercística, mira, eso es un logro que no lo tienen mucho. Ahora, de repente lo que tiene que hacer es, en vez de hacer un solo grupo, hacer 2 grupos. En un grupo pongo los que están comenzando y en el otro grupo pongo los que están más avanzados. Entonces, si yo tengo 3 horas semanales, por ejemplo, pues entonces yo le voy a dedicar 2 horas al grupo más avanzado y 1 hora al grupo de novatos. Carlos Enrique, diga algo. Profe, no, en esa parte ya se incorporaron 2 monitores que en la parte de iniciación. Por eso es que yo quiero más o menos como para coordinarlo, para que ellos no me sigan, porque a veces hay niños que se están alejando por tanto porcentaje de carga, porque quieren copiarse lo que yo estoy entrenando con los muchachos ya avanzados. Es por eso que le di esa acotación, más o menos como para yo más o menos coordinar a los monitores. Pues. Y es bueno como para esa parte, es excelente. Ok, Oscar, ¿no? Oscar. Carlos, mira, tú lo que tienes que sentarte con esos monitores y hacerle un plan especial para ellos, que sea diferente al tuyo. ¿Por qué razón? Porque ellos están trabajando con atletas que están en iniciación, se están iniciando en la parte deportiva. Por lo tanto, ellos no pueden seguir el ritmo de trabajo que tienes tú, porque tú estás trabajando con atletas que ya tienen cierta formación. Por lo tanto, el plan tuyo de entrenamiento tiene que ser diferente al de ellos. Ellos tienen que tener su propio plan de entrenamiento. ¿Sí? Cada entrenador tiene que tener su propio plan de entrenamiento. No puede ser un solo plan de entrenamiento para todos los entrenadores. Cada entrenador tiene que diseñar su plan de entrenamiento según el diagnóstico que ha hecho con sus atletas. ¿Ok? Es el grupo de atletas que te va a decir a ti qué es lo que tú vas a hacer con tu plan de entrenamiento. Por lo tanto, antes de comenzar a hacer un macro, yo tengo que sentarme y hacer procesos evaluativos a esos atletas. ¿Qué tipo de conocimiento tienen hasta ese momento? Si están en la etapa básica, si están en una etapa intermedia, si carecen de cuestiones tácticas, si adolecen de cuestiones estratégicas. Es decir, uno tiene que hacer el diagnóstico inicial del atleta para entonces uno poder diseñar un plan de entrenamiento. Si los atletas que yo tengo están comenzanditos, están, vamos a decir, novaticos, pues entonces la preparación general debe tener más meso que la preparación especial.
¿Ok? Lo que pasa es que a veces queremos como que ponerle rapidez o acelerar el desarrollo ejercístico de un atleta. Y eso es contraproducente. Es decir, los atletas tienen una perspectiva. Eso se llama perspectiva. Tú no puedes acelerar el rendimiento de un atleta en base a querer buscar un resultado inmediato, porque le estás quitando perspectiva futura a ese atleta. ¿Entendido eso? Es decir, los atletas son los que van a decir el ritmo, ¿verdad?, para ellos conseguir su objetivo. No es el entrenador, es el atleta el que te va a decir a ti si está en condiciones o no de conseguir el objetivo trazado. Para poner un ejemplo, no sé si ustedes han notado a veces que trabajan con atletas y han ido a competencia y un atleta queda de tercero y se siente mal porque no hizo un buen papel. Eso pasa porque se le puso una meta muy superior a la que él podía alcanzar. Sin embargo, él hizo un buen papel en el torneo porque quedó tercero, pero él se siente mal porque la meta que le trazaron a él fue de quedar primero. Entonces es importante que la meta que se trace en el evento fundamental sea una meta objetiva. Es decir, que el muchacho se sienta conforme con la meta que se trazó. Porque a veces queremos trazarle metas a los atletas que no van a cumplir y eso desmotiva bastante al atleta en su carrera y en su perspectiva deportiva. ¿Entendido eso? Entonces es importante a la hora de los contenidos, ¿verdad?, saber hacer un buen diseño de contenido y no presionar al atleta. Al atleta cuando está comenzando no se le debe presionar mucho. A un atleta que ya esté formado sí uno debe exigirle. Pero a un atleta que está comenzando más bien hay que motivarlo. Es decir, que él, las metas que uno le vaya poniendo, así sean ejercicios, en tareas, sean metas que sean alcanzables y que él las cumpla. Para cuando él regrese a clase, él diga, mire, profesor, le cumplí la meta, es que él se sienta motivado, ¿verdad?, con las tareas y las metas que uno les ponga. Entonces, a veces fallamos en eso porque queremos que este atleta es bueno, entonces queremos apurar todo para que el atleta sea campeón y eso no es así. ¿Entendido eso? Entonces yo te aconsejo pues que tú te sientes con tus monitores y que se diseñen, ellos mismos hagan su plan de entrenamiento. No importa que ese primer plan lo hagan, no quede correcto. Uno tiene que en la vida empezar de cero. Pero a medida que tú vayas adquiriendo más experiencia en hacer esos programas, vas a ver que vas a tener más éxito en los eventos fundamentales. Bien, entonces aquí tocaron un tema que es muy importante, que es la carga horaria y el contenido, ¿verdad?, que es la parte inferior del plan gráfico, ¿no es así? En el plan gráfico tenemos ciertas actividades teóricas. Por ejemplo, tenemos estudio de la herencia clásica, que muchos lo llaman historia de ajedrez. Yo le aconsejo que, por ejemplo, para los grupos novatos, en la historia de la herencia clásica, se le debe dedicar muy poco horario en la preparación general. La parte de historia siempre se debe dar, ¿ok? Es importante dar la historia, pero tampoco utilizar mucha carga horaria para eso, ¿ok? Por ejemplo, ahí ustedes van a ver 4 contenidos teóricos, que son historia, apertura, medio juego y final. Ahora bien, yo como entrenador, después que yo hice mi diagnóstico con mis atletas, digo, bueno, yo en este macro, en esta preparación general, yo voy a poner más acento en la apertura, en el medio juego y en el final y en la historia. Entonces, yo la carga horaria, digo, bueno, si son 4 actividades, yo tengo el 70%, bueno, voy a dedicarle, por ejemplo, 40% a la apertura, le dedico 10% a la historia, le dedico 15 al medio juego y 15 a poner un ejemplo, ¿eh? Es decir, ustedes hacen la distribución dentro de las actividades teóricas, que son el 70% en la preparación general, ustedes hacen la distribución y van a poner el acento en donde ustedes quieren
hacer el hincapié, ya sea en apertura, en medio juego o en final. ¿Ok? Y después, supongamos, por ejemplo, que en el preparatorio general, que es el meso 1 y 2, que es el mes de enero y febrero, ¿verdad? Yo tengo 8 micros. De esos 8 micros, suponiendo que en este caso yo estoy dando 3 sesiones semanales de 3 horas cada sesión, me dan 9 horas en cada micro, pues entonces serían 72 horas en esa preparación general, ¿no es así? Porque tengo 8 micros, en cada micro yo estoy ocupando 9 horas, entonces sería 9 por 8, 72 horas. De esas 72 horas yo parto entonces 70% de esas 72 horas para las actividades teóricas y 30% para las actividades prácticas. Y así vamos a hacer con el periodo especial, ¿verdad? Calculo entonces la cantidad de micro que va a tener por la cantidad de horas que voy a dar en ese periodo y voy a asignar el 20% a las actividades teóricas y el 80% a las actividades prácticas. Y en el periodo competitivo todo se lo dedico a las actividades prácticas. Ok, después tenemos las actividades prácticas. Las actividades prácticas pueden ser, por ejemplo, aperturas prácticas. En este caso, aperturas prácticas ya sería jugar, ¿no? La apertura. Que el atleta mueva la apertura para uno ir corrigiendo entonces en esa práctica los planes de la apertura, si lo está haciendo bien, si no encontró una jugada buena en la apertura, etcétera, etcétera. Esas serían actividades prácticas, igual en los finales, igual en el medio juego. Podemos añadirle entonces simultáneas. Las simultáneas pueden ser temáticas, por ejemplo, una simultánea. Hoy o mañana vamos a hacer una simultánea con la apertura francesa. Entonces, se busca un simultaneista, puede ser un experto, un maestro, no sé, que ustedes tengan a mano, o ustedes mismos como entrenador juegan con su atleta y juegan la francesa. Eso sería una simultánea temática. Puede ser una simultánea abierta, ¿ya? Pueden ser ejercicios de combinación, puede ser ejercicios de mate. Esas son actividades prácticas. ¿Ok? Entonces, bueno, ya el entrenador tiene que diseñar una batería de ejercicios, ¿ya? Por diferentes niveles que le va a dar a sus atletas durante el transcurso del periodo de preparación general y del periodo de preparación especial y el competitivo. Después vienen las partidas de torneo, es decir, las partidas de torneo, la semana donde hay un torneo preparatorio, ocupa el micro, ¿verdad? Y posterior al evento preparatorio viene el análisis de partida. ¿Ok? Entonces, después que termine un evento, a la siguiente sesión de ese evento se va a hacer el análisis de las partidas jugadas en ese evento preparatorio. En ese análisis, bueno, se va a ver si el muchacho cómo jugó la apertura, cómo está tratando el medio juego, si le está faltando visión táctica, si no está llevando bien la estrategia, cómo se está manejando en los finales, etcétera, etcétera. Por lo tanto, cada vez que termine un evento preparatorio, tiene entonces un micro de análisis de partidas. ¿Ok? Normalmente muchos entrenadores analizan, no, que tú jugaste mal aquí, que hiciste esto mal, y ya, se queda todo ahí. No. Hay que hacer un análisis profundo de que el muchacho entienda, ¿verdad? Y que el mismo entrenador entienda, oye, el atleta está fallando en esto y esto y esto, tengo que corregir eso. No tanto hacer hincapié en que está jugando mal, sino que tengo que corregir yo como entrenador, que le llegue esa información para que él corrija esos errores. Y así también se trabaja el aspecto de la motivación. Entonces, bueno, tenemos ahí un grupo de actividades prácticas. Ustedes pueden agregar las actividades prácticas que ustedes quieran. Puede ser que se haga un torneo interno, eso es una actividad práctica. Se hace un torneo interno entre los atletas, etcétera, etcétera. ¿Alguna pregunta al respecto sobre las actividades teóricas y prácticas?
Profesor, tendremos material de apoyo y la grabación también en la plataforma de la sesión de hoy. No entendí la pregunta porque se oyó muy bajito. Hola, ¿me escuchan? Y bueno, el plan Hola. gráfico, el plan gráfico fue el primero que se puso en pantalla, ¿verdad? Ese ustedes lo pueden diseñar en Excel. Si tienen otro programa mejor, yo lo hago en Excel, pero si ustedes tienen otro programa para diseñar el plan, bueno, lo pueden hacer. Y Nicola le va a mandar a ustedes un diseño de plan gráfico para que ustedes vayan trabajando en él para después hacer la posterior evaluación. ¿Ok? Entonces, sí, se le va a mandar un material ahí para que ustedes trabajen con el plan gráfico. Ok, entonces lo interesante de este plan gráfico es primero que la parte superior te va a dar una visión general, ¿verdad? De dónde van a estar ubicados los eventos preparatorios fundamentales. Por cierto, aquí hay varios, por ejemplo, donde dice concentración, nosotros llamamos concentración a si ustedes van a hacer un campamento con sus atletas. ¿Okay? Eso se llama una concentración. Bueno, si va a haber una concentración de atletas, ustedes van a estar un fin de semana dando actividades aerecísticas, bueno, tienen que poner en qué micro va a estar esa concentración y si va a estar encaminado. Si está dentro del plan general, ya saben que las actividades tienen que ser bastante teóricas y no prácticas. Ustedes tienen que hacer la distribución, etcétera, etcétera. Con respecto a los test psicológicos, las evaluaciones funcionales, en algunas partes, en ciertos países se hacen más los que trabajan con organismos deportivos. Bueno, si hay algún test psicológico que se le vaya a hacer a los atletas, hay que poner también en qué micro y qué espacio de tiempo va a ocupar esos test psicológicos. Es muy importante trabajar con el departamento de psicología. A mí me gusta mucho trabajar con el departamento de psicología, porque ellos a veces dan bastante datos que son importantes a la hora de uno enfocar el entrenamiento. Por eso yo les aconsejo a ustedes que trabajen bastante con el departamento de psicología deportiva, no con psicología normal, sino con los psicólogos deportivos. Bien, y tenemos los test pedagógicos, que son exámenes teóricos. Ustedes quieren, bueno, en el meso 1 vamos a hacer un examen teórico en el micro 4, por ejemplo. Bueno, entonces yo anoto ahí que ahí va a haber un test pedagógico sobre apertura, sobre mediojuego, etcétera, etcétera. Yo acostumbro normalmente dentro de la misma sesión de entrenamiento, hago mis test que vaya a hacer, los test pedagógicos, ya sean prácticos o sean teóricos. Bien, con respecto a los tipos de microciclos, hay entrenadores que trabajan con micros monotemáticos. Es decir, trabajan un micro completo, puro final. Hay otros que trabajan con micros variados. Yo por lo menos trabajo con micros variados. Por lo menos si tengo 3 sesiones, bueno, una la agarro para apertura, la otra la agarro para medio juego y la otra la agarro. Si voy variando durante el micro, las actividades teóricas y prácticas. Pero hay entrenadores, también se puede hacer que, por ejemplo, si en el mes de enero tengo 4 micros, bueno, agarro un micro para apertura completo, agarro un micro para medio juego, agarro un micro para finales y el otro lo hago variado, para poner un ejemplo. Pero se puede hacer así, se pueden hacer los micros monotemáticos o se pueden hacer variados. Yo personalmente trabajo con los micros variados, pero si ustedes han trabajado con micros monotemáticos, bueno, también se puede hacer. Porque, por ejemplo, si ustedes quieren que el muchacho de verdad aprenda algo de finales, por ejemplo, y que le quede, porque a veces en una sesión no se queda el conocimiento grabado, bueno, entonces yo trabajo todo ese micro con finales, ¿verdad? Para que tenga yo el tiempo suficiente de poder desarrollar esa actividad, ¿no?
sabiendo y cumpliendo pues la cantidad de programas. Bueno, entonces la carga horaria ustedes la van a poner abajo donde están los contenidos, por ejemplo, al lado de historia, bueno, yo voy a dar 18 horas en preparación general, porque la historia nada más que se da en la preparación general, no se da en la preparación ni especial ni competitiva. Voy a dar 18 horas nada más que de historia en la competición, en la preparación general. Si ustedes están con un grupo de novatos, pues entonces yo les aconsejo que den el periodo antiguo hasta llegar a la etapa moderna. Es decir, la escuela italiana, española-italiana, ¿verdad? Después viene la escuela de Philidor, la escuela romántica y la etapa de la escuela desarrollista de Murphy. Y para los que están más avanzados, pues entonces se da de lo que es la escuela moderna o la escuela clásica, que es la teoría de Steiner hacia la actualidad. Se debe hacer hincapié en la historia, no en conocer bueno, aparte de conocer a los grandes jugadores que han existido en el ajedrez, hay que hacer más hincapié en cuáles han sido los aportes técnicos que han hecho esos grandes jugadores al desarrollo de la técnica ajedrecística. Es decir, trabajar más en esa cuestión y no en la parte de solamente conocer a los grandes jugadores de la antigüedad. Hay muchos libros de la antigüedad, de la escuela italiana, que son muy buenos porque traen bastante ejercicios de mate y combinaciones. Les aconsejo entonces que busquen el libro de Greco, que busquen el libro de Philidor. El libro de Philidor, Análisis del ajedrez, es un libro que trae bastantes finales muy buenos para los jugadores que están comenzando, ¿verdad? Y para ya los que están más avanzados, bueno, entonces trabajar lo que es la escuela clásica, lo que es la teoría de Steiner, después el desarrollo de la técnica a través de Capablanca y Arlequín, es lo que se llama la escuela clásica. Y posterior a la escuela clásica, pues entonces la escuela soviética, con sus máximos exponentes. Y después, posteriormente, lo que se llamó el derrumbe de la escuela soviética y lo que es el ajedrez actual, con la entrada de Kasparov y toda la playa de jugadores de esa época. Eso es para poner un ejemplo de cómo trabajar lo que es la historia del ajedrez, que yo lo llamo el estudio de la herencia clásica. Bueno, hay muchas actividades que se pueden desarrollar. No sé si ustedes quieren que yo amplíe ese tema o continuamos con lo demás. No sé si alguno tiene una pregunta con respecto a los temas que se puedan desarrollar. Con respecto a las evaluaciones funcionales, ¿me podría dar un ejemplo? Bueno, las evaluaciones funcionales tienen que ver con respiración, respiración anaeróbica, aeróbica, es decir, son pruebas físicas que se le hacen a los atletas. ¿Ves? Por ejemplo, aquí nosotros acostumbramos a que cuando se acerca el periodo fundamental, es decir, el evento fundamental, nosotros hacemos una concentración con los atletas, entonces por la mañana le damos actividades físicas, por ejemplo, damos piscina, atletismo, y por la tarde entonces damos la sesión de ajedrez, y bueno, eso es un complemento. Entonces, las evaluaciones funcionales es ver el estado físico del atleta, ¿okay? Porque eso es una parte muy importante. Sí, claro, para que aguante las horas de juego. En la actualidad, un atleta tiene que estar en buena condición física para mantenerse firme en un torneo, porque los torneos son muy cansones. Hay torneos que te ponen 2 rondas, 3 rondas diarias. Entonces, la parte física es muy importante en el atleta. También tenemos que enseñar a los atletas a jugar en tipos de condiciones diferentes, es decir, en frío, en calor, etcétera, etcétera, porque no sabemos las condiciones climáticas donde va a ser el evento.
Entonces el atleta tiene que estar preparado también para adecuarse a el estado en donde va a funcionar ese evento. Si es un estado frío, si es un estado caliente, etcétera, etcétera. Entonces, las evaluaciones funcionales se hacen muy poco en el ajedrez, pero se deben hacer. ¿Ya? ¿Cómo está el atleta desde el punto de vista físico? ¿Ya? Si el atleta padece algún tipo de enfermedad. También se hacen test psicológicos, etcétera, etcétera. Entonces, profesor, de esas evaluaciones funcionales, el tiempo que se tome para eso se va a quitar de la parte práctica de los mesociclos. Bueno, puede ser que porque normalmente esas evaluaciones las hacen los organismos deportivos. Ellos son los que asignan, mira, tal día se va a hacer las evaluaciones funcionales. Entonces, bueno, ese día tú lo tienes que dedicar. Pero si tú no trabajas en ningún organismo deportivo, sino que trabajas desde el punto de vista individual, privado, pues no hace evaluaciones funcionales. Normalmente las evaluaciones funcionales se hacen cuando se trabajan con organismos deportivos, ya sea alcaldía, gobernaciones, etcétera, etcétera. Y no todos lo hacen. ¿Ok? Entonces, ese es un punto que te va a depender del país donde estén ustedes y de qué organismo, cuál organismo estén trabajando ustedes. Ajá, ¿alguien tiene alguna pregunta? Profe, en la parte de que yo trabajo en un liceo de talento deportivo, ya hay un especialista en esas evaluaciones funcionales, pero yo hago un hincapié en los test psicológicos. Tengo un atleta que lo he moldeado, pero el psicólogo no, el jugador participa bien a nivel online, pero cuando se enfrenta con el reloj, he buscado la manera, los miles tipos de formas para que él se adapte y le tiene mucho miedo al reloj. Es bueno en clásico, pero en semi-rápido y en blitz tiene esa parte de la psicología. No sé qué usted me orientaría allí. Bueno, mira, normalmente siempre han habido jugadores que juegan muy bien el clásico y no juegan bien el blitz. Por ejemplo, Pini no era un jugador de blitz. Mijail Tal era un jugador muy bueno en blitz, jugaba muy rápido. Capablanca era un jugador rapidísimo, normalmente nunca tuvo bastante de tiempo en sus partidas. Por eso es que la Federación Internacional está haciendo mucho hincapié en no utilizar tanto las tecnologías. Que las clases se tengan que dar en tablero físico. Que los muchachos estén, el reloj es parte de la partida. No es un aditamento extraño, es parte funcional de la partida. ¿Okay? El muchacho desde que comienza la actividad tiene que tener el reloj ahí a la vista y tiene que estar trabajando con él. Ahora, eso va a depender de qué logro tú quieres con ese atleta. Si el evento fundamental tuyo es un evento blitz, bueno, tú no le vas a dar clásico durante el, tú vas a ponerlo a la jugar blitz toda la vida. Pero si el evento fundamental es un evento clásico, entonces a mí por lo menos no me importaría que él jugara, que no sea tan bueno en el blitz. ¿Verdad? Entonces, cada atleta tiene como decir, su estilo. Es decir, hay jugadores que son muy buenos jugando rápido y son malos jugando clásico. Hay otros que son buenos jugando clásico y jugando blitz no son tan rápidos porque no tienen ese temperamento pues, para jugar rápido, ¿no? Pero en el blitz, lo único que te puedo aconsejar es que lo pongas a jugar blitz. Mientras más partidas juegue de blitz, más experiencia va a tener y menos nervio va, porque de repente lo que ahí está funcionando mal es que se pone nervioso porque la partida es rápida, entonces no coordina el pensamiento con la mecánica, ¿no? Pero ahí, el blitz, no hay nada teórico que yo te pueda decir, no, que esto hace mejor que el blitz. El blitz es jugar blitz. Ponte a jugar blitz, ponlo a jugar blitz, ponlo a jugar blitz. Yo por lo menos no soy de poner a los muchachos a jugar blitz, pero bueno, ahorita hay competencia de 10 minutos, hay competencia de 15 minutos, o hay competencia de 5 minutos, es decir,
Ahorita el ajedrez está buscando rapidez. Entonces, bueno, hay que poner a los atletas a jugar rápido también. Porque si no, nada más que vas a tener que ponerlo a jugar cuando hay un torneo clásico. Que ya cada día hay menos torneos clásicos. Porque por lo menos acá donde yo estoy, la mayoría de los torneos son máximo 15 minutos. Porque todos quieren hacerlo en un día. Ya el bolsillo no da para estar 3 días metido en otro estado jugando un torneo clásico. Entonces, la mayoría de los torneos ahorita son rápidos. Son de 15 minutos, 10 minutos, 5 minutos. Y bueno, hay que ponerlos a jugar 5 minutos. Es decir, yo le digo a los muchachos, bueno, métanse el liché y pónganse a jugar 5 minutos, 10 minutos. Claro, eso es como quien dice, si un muchacho es lento, por ejemplo, bueno, vamos a ponerlo a jugar 5 minutos para que agarre más ligereza en el pensamiento, es decir, que piensen un poquito más rápido. Pero bueno, cada atleta tiene su ritmo de pensar y su ritmo de juego. Y uno no debe, como quien dice, alterar eso. Pero yo te recomiendo entonces que si tú quieres que haya atletas que sean mucho mejores en Blitz, bueno, que jueguen bastante en Blitz. Eso se puede programar dentro de las actividades prácticas, ¿ves? Tú puedes hacer, por ejemplo, torneos internos de Blitz. Que el Blitz es muy entretenido para los muchachos que están comenzando porque se divierten ahí jugando rápido y bueno. Y el entrenador va viendo ahí cómo se manejan ellos con respecto a la apertura, etcétera, etcétera. Así que eso se puede también programar dentro de las actividades prácticas. ¿Alguna otra pregunta? Pregunten lo que sea, sí, yo estoy aquí para contestarles. Ok. Bueno, ok, entonces ya sabemos entonces que el plan gráfico, ¿verdad? Me va a dar a mí la visión general de cómo voy a estructurar yo los mesos y los micros y cómo voy a distribuir las cargas horarias en los aspectos teóricos y en los aspectos prácticos. Yo normalmente, porque yo trabajo con selecciones de alto rendimiento, pues yo el periodo especial y competitivo le doy más carga horaria que el periodo general. Pero si ustedes tienen grupos de trabajo que están iniciándose, pues deberían hacer más énfasis en la preparación general. Siempre, y vuelvo a repetir, que los atletas tienen una perspectiva. ¿Qué significa la perspectiva? Que hay atletas que en un año se desarrollan más que otros. Pero de repente hay otro atleta que en 2 años va a hacer mejor papel que ese que se desarrolló en un año. Entonces, eso es lo que se llama la perspectiva deportiva del atleta. Es decir, porque un atleta en este momento no esté dando el rendimiento que uno como entrenador quisiera, porque uno quisiera que todos sus atletas fueran campeones, pero no es así la cuestión. Entonces, uno no puede forzar la marcha. ¿Okay? Cada atleta tiene su ritmo de desarrollo. Hay atletas que comenzando, tú lo ves que le gana a todo el mundo, van a los torneos y se hacen campeones, pero a medida que van progresando, que van subiendo de edad, que se van enfrentando a otra categoría, tú lo ves que se van estancando, es decir, porque perdieron la perspectiva deportiva. Hay otros atletas que llevan 2 o 3 años y de momento, ¡pum!, empiezan a hacer logros deportivos. Es decir, cada atleta tiene su perspectiva deportiva. Eso se llama la perspectiva. Y muchos entrenadores cometen el error de quemar esa perspectiva. Es decir, no se pueden apurar los tiempos de los atletas. Cuando un atleta no está preparado para ser campeón, el entrenador no puede forzar a ese atleta que sea campeón. Porque recuérdense que el alto rendimiento en cualquier deporte es traumático. El deporte de alto rendimiento es un deporte traumático.
¿Por qué razón? Porque si es sacrificio, el entrenador es exigente, porque se buscan resultados deportivos, etcétera, etcétera. Entonces hay que tener cierto proceso ya de madurez para poder asimilar, ¿verdad?, esa carga traumática que conlleva ir a un evento, la preparación ante el evento, después durante el evento, fundamental. Es decir, hay que saber entonces ir calibrando todas esas cuestiones para que el atleta no pierda su perspectiva deportiva. Entonces aquí en este gráfico tenemos las cargas. Esta es la parte inferior, ¿ves? Tenemos los contenidos, donde tenemos apertura teórica, mediojuegos, finales, las prácticas, mediojuegos, etcétera, etcétera. Aquí yo quité historia porque ya en este plan de entrenamiento el grupo ya ha pasado esa etapa, pero siempre se debe dar historia de la herencia clásica. Vuelvo a repetir, si están con grupos novatos, van a utilizar la escuela italiana, la escuela Philidor, la escuela romántica y la escuela desarrollista de Moore, en ese orden, haciendo hincapié en los aportes técnicos que han hecho esas escuelas al ajedrez, ¿ok? Claro, conocer sus mejores exponentes, etcétera, etcétera, ver partidas clásicas de ellos, explicar cómo se ha ido el ajedrez evolucionando en su parte técnica, etcétera, etcétera. Y bueno, aquí ustedes van a poner cada columna que ustedes ven acá. Fíjense que hay columnas donde tiene solamente 9. Por ejemplo, en el primer microciclo de enero, vemos que hay 9 horas en ese microciclo para puras actividades de apertura. Es decir, yo ese micro lo voy a dedicar a apertura. Eso es lo que se llama un micro monotemático. Después vemos, por ejemplo, en finales teóricos, vemos que hay dos monotemáticos y uno variado, hay un micro variado. Es decir, la distribución que uno va a hacer, eso va a depender de ustedes y de cómo ustedes se manejen con sus atletas y con el diagnóstico que ustedes hicieron. Después ustedes van a ver que ya cuando se comienza el periodo competitivo se van eliminando todas las actividades teóricas y vemos puras actividades prácticas. Yo hago mucho hincapié en los ejercicios tácticos. Esos ejercicios tácticos pueden ser ejercicios de mate, pueden ser ejercicios de combinaciones temáticos, es decir, que tengan tema. Por ejemplo, van a hacer 10 ejercicios con el tema de la clavada, o 10 ejercicios con el tema del jaque doble, o 10 ejercicios con el tema de jaque a descubierta. Es decir, pueden ser temáticos o pueden ser variados por niveles. También hay muchas revistas que traen ejercicios por niveles. Bueno, eso también se puede hacer. Las partidas de torneo y el posterior análisis de las partidas, ¿verdad?, normalmente se ponen en las actividades prácticas. Ok. Ya la preparación del próximo ciclo es llenar el horario del periodo de tránsito, ¿verdad?, que voy a diseñar yo para ese periodo. Y aquí tiene, por ejemplo, todas las 9 horas, que son los micros, todos están diseñados. Bueno, un micro lo voy a utilizar para hacer retroalimentación de todo lo que sucedió en el macro. Otro micro es para sentarme con los atletas y bueno, vamos a ver por qué esta apertura no se jugó bien, etcétera, etcétera. Otro micro lo voy a utilizar, mira, en los aspectos tácticos tú estuviste bien, pero tú estuviste, es decir, uno tiene que hacer bien, tener un cuaderno de evaluación de sus atletas. Es decir, el atleta fulano de tal no ha tenido progreso, por ejemplo, en la parte táctica. Bueno, voy a tener que hacer más hincapié con él en la parte, es decir, todo eso forma parte de la planificación del entrenador, tener un seguimiento de sus atletas. Es como un
un dossier, ¿no? Que va a llevar de cada atleta, ¿verdad? Cómo va él en la apertura, cómo va él en su parte psicológica, etcétera, etcétera. Y eso le va a servir al entrenador también para que su plan de entrenamiento sea más eficiente. Bueno, aquí ya tenemos el plan gráfico completo, ¿no? Parte superior y la parte inferior. Después tenemos la distribución de la carga de los periodos, que era lo que yo le estaba hablando anteriormente, donde la preparación general va a ser 70-30, ¿verdad? La preparación especial 20-80. En el competitivo todas las actividades van a ser prácticas. Y en el periodo de tránsito, bueno, ustedes van a elegir ahí entre... En el periodo de tránsito siempre las actividades son generales. Pueden ser prácticas, teóricas, pueden ser combinadas, etcétera, etcétera. Para entonces, posteriormente, volver a trazar un nuevo macro de entrenamiento. Ok, después pasamos al plan escrito, que es la otra faceta del plan general de entrenamiento. En el plan escrito tenemos el primer punto, la caracterización individual y colectiva del grupo. La edad, el sexo, categoría, cantidad de atletas, masculinos y femeninos, etcétera, etcétera. En el punto número 2 tenemos la descripción de la periodización del macrociclo, destacar fecha de inicio y final. Tenemos que explicar aquí, en el plan escrito, tenemos que explicar forma escrita todo lo que vamos a desarrollar en el plan gráfico, ¿ok? ¿Cuántos periodos? Los periodos, cómo van a ser, las etapas, el mesociclo, cuántos mesociclos, cantidad de semanas, porcentajes representativos en cada periodo, etcétera, etcétera. Esa es la descripción de la periodización del macrociclo. Con respecto a hacer planes, quería hacer aquí un paréntesis rapidito, porque no es lo mismo trabajar con un grupo que trabajar con alguien, con un atleta en especial. Con los atletas especiales, con los atletas individuales se hacen planes individuales de entrenamiento. Los planes individuales de entrenamiento son planes más específicos que un plan de un grupo de trabajo. ¿Okay? ¿Por qué razón? Porque ya tú te vas a enfocar más en el atleta, ya tú sabes las aperturas que él juega. Es decir, ya es un poco más específico ese plan de entrenamiento. Por lo tanto, es más fácil hacer un plan individual de entrenamiento que hacer un plan general donde tú estás englobando a una serie de atletas. Yo normalmente los planes individuales los hago ya con atletas de alto rendimiento que van a buscar eventos internacionales. Normalmente la Federación Internacional aconseja trabajar en grupo, porque en grupo se pueden desarrollar muchas actividades que no se pueden desarrollar cuando tú estás con un solo atleta. Claro, pero ya cuando el atleta va a buscar un campeonato panamericano, por ejemplo, cuando yo trabajé con Marvia, que iba a buscar un panamericano, un centroamericano, yo trabajé con ella personalmente. ¿Por qué? Porque ya había que finiquitar las aperturas que iba a jugar, contra quién iba a jugar, cuáles eran sus rivales más fuertes, etcétera, etcétera. Y eso dio como resultado que ella fuera campeona centroamericana 2 años consecutivos. De hecho, en un campeonato centroamericano ganó 8,5 de 9 hizo. Y en el panamericano quedó de segunda empatada. Entonces, el plan individual yo lo aconsejo que se haga ya con atletas que ya se están proyectando internacionalmente. Pero mientras los muchachos estén en periodo de iniciación o que estén buscando campeonatos nacionales, etcétera, es mejor trabajar grupalmente, porque grupalmente tú puedes dar muchas cosas que individualmente no las puedes hacer porque tú te enfocas más en el atleta, en su preparación individual, que darle conceptos de estrategia y táctica, etcétera, etcétera. ¿Alguna pregunta al respecto? Ajá. Después en el plan escrito tenemos los objetivos. El plan escrito tiene que tener, el macrociclo tiene que tener un objetivo general. El objetivo general lo traza el evento fundamental. Por ejemplo, yo tengo un grupo de trabajo que ellos no van a ser campeones, pero mi objetivo es que ellos van adquiriendo experiencia en los eventos
nacionales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, mi objetivo no es ganar el campeonato, sino que mi objetivo es que yo agarre experiencia. Hay que tener un objetivo general dentro del, dentro del, dentro del macrociclo y el objetivo específico que yo busco con ese grupo de trabajo o con ese atleta individual. Y objetivo de cada uno de los mesociclos. Es decir, en cada uno de los mesociclos, sabemos que los mesociclos tienen o 4 micros o 4 o 5 micros, ¿no? Hay de 4, hay de 5 micros. ¿Cuáles son los objetivos que yo busco en cada meso? Bueno, en este meso yo busco como objetivo que los muchachos asimilen los finales de torre y peones, para poner un ejemplo. Ese va a ser el objetivo de ese mes. O si tiene varios temas, pues entonces, bueno, el objetivo de este mes va a ser afincarme en la apertura, en tales líneas, y también voy a dar objetivos de final y objetivos de medio juego, si es variado, ¿no? Pero cada meso tiene que tener sus objetivos trazados. Los objetivos los trazo yo a través de los contenidos que voy a dar en esos meses. Las fechas, lugares y metas fijadas para las competencias preparatorias y fundamentales. ¿Ok? Hay que explicar entonces, bueno, hacer eso es lo que se llama hacer el calendario de actividades del macro. Tienen que hacer el calendario de actividades. Es decir, poner en tal fecha tal evento, en tal fecha tal evento, etc. Estos son los eventos preparatorios y este es el evento fundamental y la fecha donde se van a hacer. Y los medios fundamentales para la preparación, ¿no? Para el cumplimiento del macrociclo, ¿cuáles son esos medios? Bueno, si yo tengo todo el material disponible para, por ejemplo, si tengo los libros para dar las clases que voy a dar, ¿verdad? Si tengo el tiempo necesario para expandirme en las clases que voy a dar, porque sabemos que hay días, por ejemplo, cuando ustedes hacen la planificación, hay días que son feriados, ¿ya? Después de esos días, esos son días, los días feriados, por ejemplo, no se trabaja a veces, aunque en el deporte no debe haber feriado, pero bueno, sabemos que hay días feriados, entonces los padres agarran a sus muchachos y se los llevan de paseo y bueno, hay que explicar entonces que esos son horarios que se están perdiendo dentro del macro, ¿verdad? Y que después tienen que ser complementados. Bueno, yo creo que hasta aquí se ha dado las dos partes más fundamentales de lo que es el plan general de entrenamiento. Ajá, ¿alguien tiene que decir algo? Trazo, fortuna. Bravo, maestro, muy bien, excelente todo. Aló. Disfruté y estoy listo para la siguiente clase. Bueno, me alegro. Bueno, es importante que el entrenador sepa planificar. Eso es la parte más importante del entrenamiento, de la planificación. Si tú haces una buena planificación, vas a tener un buen rendimiento. Gracias, Fortuna. Gracias, Fortuna. ¿Iba a decir algo? Sí, buenas noches. Buenas noches. Esta clase también va a estar allí en el módulo, por si la quiero volver a escuchar, en la plataforma. Sí, ¿cómo que no? Eso después Nicola le manda el link para que lo que quieran en la plataforma, lo que quieran volver a ver toda la clase, bueno, la pueden ver con más detenimiento. Nicola le va a mandar también el gráfico, porque la evaluación va a ser la siguiente. Ustedes van a hacer un plan general de entrenamiento con un grupo de atletas, ¿verdad? Entonces van a hacer el plan gráfico y van a hacer el plan escrito. Este va a ser la evaluación de este tema. ¿Ok? Entonces Nicola le va a mandar el formato del plan gráfico para que ustedes empiecen a trabajar en él, empiecen a agarrar experiencia y entonces después, el día que haga la entrega de la evaluación, que es un día que se va a fijar posteriormente, ya ustedes entreguen entonces
Un plan de entrenamiento general que va a ser el plan escrito y el plan gráfico. Eso es lo que iba a decir. Esa fue la pregunta de la señora o señorita Linda, que si iba a haber un material de apoyo que el maestro Nicolás lo va a mandar. Esa es la pregunta que ella había hecho. Eso se va a mandar para que ustedes empiecen a trabajar con el plan gráfico. Por ejemplo, por poner un ejemplo, usted dice, bueno, voy a tener un grupo de trabajo cuya edad media va a ser 14 años. ¿Ya? Son 10 atletas. Bueno, preparan su plan gráfico, el evento, recuérdense que tienen que llenar primero los micros, el evento fundamental, ¿ya? Que es el que va a cerrar el macro, y entonces después hacer los periodos. ¿Ok? En el plan escrito, usted tiene que explicar, por ejemplo, que, bueno, yo le puse 3 meses a preparación general porque este grupo está comenzando, está iniciando, si ellos necesitan más preparación teórica, bueno, y eso, todas esas cuestiones se explican en el plan escrito, ¿ok? Bueno, entonces hasta aquí llegó esta clase. Espero que le haya servido de mucho para ustedes. Hernán José, ¿quería hacer una pregunta? Sí, hay una pregunta que me inquieta, que, profesor, ¿recomienda usted las partidas online con relación a los entrenamientos? Porque no, siempre los estudiantes están siempre haciendo sus partidas online. Entonces, quería saber eso, pues, ¿qué opina usted de ese caso? Sí, nosotros como entrenadores tenemos que entender que ahorita no tenemos suficiente tiempo, ¿verdad? Para que los entrenamientos cumplan una carga horaria a la semana. Por ejemplo, el profesor que tiene 15 horas semanales, mira, eso es, bueno, pues, eso es magnífico. En Cuba, por ejemplo, se trabajaban 25 horas semanales porque se trabajaba también los sábados, pero eso es en Cuba. La mayoría de los países no tienen esas cargas de los micros tan grandes. Entonces, eso tú tienes que hacer el complemento. Porque si tú mandas mucha tarea, los atletas no te la van a hacer. No te la van a hacer. Te lo digo yo de consejo. No mandes muchas tareas. Mándale poquitas tareas. Por ejemplo, si le va a mandar ejercicio de combinación, mándale 5 ejercicios de combinación. Fácil. Para que ellos cuando regresen a la clase se sientan contentos porque ellos cumplieron la meta que le trazó él. Pero si tú le vas a decir, no, tiene que hacer 40 ejercicios de combinación. Entonces el atleta viene a la otra sesión y no hizo ni uno. Entonces lo importante es que el atleta trabaje. ¿Verdad? Le mandas 2 ejercicios de combinación, bueno, que lo... ¿Por qué razón? Porque tú le mandas 2 ejercicios de combinación. Entonces viene a la clase y que no lo hice, ya él no tiene excusa para decir que no, pues fueron 2 ejercicios nada más, no fueron 40. Y así sucesivamente. Entonces, las plataformas de juego como Liche, Chess.com, etcétera, etcétera, bueno, son aditamentos que tiene uno para suplir esa carga horaria que uno no la va a tener en las sesiones de entrenamiento. Y el muchacho está jugando desde su casa con todo el mundo. Entonces, hay que aprovechar esas plataformas. Lo que yo le aconsejo es que los muchachos no se pongan a jugar balas, que no se pongan a jugar diferentes cuestiones que hay ahí, sino que se pongan a jugar torneos de 10 minutos, torneos de 5 minutos, etcétera, etcétera. Ustedes le pueden poner meta a los muchachos, por ejemplo, un muchacho que tenga 500 de Elo, bueno, mira, te voy a dar un mes para que tú llegues a 600, para poner un ejemplo. Trata de cumplir esa meta. Esas son metas que se pueden poner por mes. Entonces el muchacho se va a fajar a jugar porque quiere subir su elo a 600, para poner un ejemplo. Y así sucesivamente. Por eso es importante que la experiencia del entrenador. ¿Por qué? Porque estamos en una época muy dinámica donde no podemos aferrarnos a ese ajedrez que se daba antes, que se quería buscar la perfección, etcétera, etcétera. No, la perfección no existe. El macro tiene un evento fundamental y esa es mi misión, ese evento fundamental. Es decir, yo voy a trabajar todos esos meses para buscar ese evento fundamental. Yo no quiero que el atleta mío sea campeón mundial ni nada de eso, sino que yo quiero que cumpla ese evento fundamental que se trazó, más nada. Entonces, las plataformas como Liche, Chess.com, hay que utilizarlas porque el muchacho está jugando. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, señores, yo creo que
Hasta aquí tuvimos una buena sesión, hubo participación de todos ustedes y bueno, nos vemos entonces en otra sesión de este diplomado. En la próxima semana que vamos a dar un tema muy importante que es táctica y estrategia. Entonces, que pasen buenas noches. Muchas gracias por su participación. Gracias a usted, profesor. Pero también en la próxima clase que es táctica y estrategia, usted va a tener contenido programático para el entrenamiento, ¿verdad? Un ejemplo de contenido programático para el entrenamiento. No, eso lo decide cada entrenador. Pero un ejemplo, yo digo, que puede dar usted un ejemplo en la próxima clase. Bueno, mira, hay países donde utilizan los subsistemas. Los subsistemas de enseñanza, ¿verdad? Son planes de contenido que se aplican, que tú lo puedes buscar en internet, ¿verdad? Puedes buscar la escuela cubana, la escuela holandesa. Ellos tienen planes y subsistemas de contenido que tú lo puedes utilizar a la hora de tú hacer tu planificación de entrenamiento. Pero yo por lo menos ¿qué vas a dar tú en tu planificación? No puedo, porque eso va a depender de tu grupo de trabajo. ¿Sí? Sí, bueno, yo decía, creo que no me expliqué bien entonces. Como usted lo dijo, la escuela cubana tiene su cosa, la rusa tiene sus cuestiones, pero eso lo saben ellos, eso lo conoce usted también, como quizás ellos trabajan, usted tiene su forma de trabajar, pero nosotros estamos en el proceso de aprender a elaborar un entrenamiento y algo así, algo muy sencillo, que usted nos dé un ejemplo de un contenido programático para un microciclo, nada más una semana o dos o un mes, vamos a decir un mes su ciclo. Bueno, por eso entonces ya me están diciendo que ya no terminó la... No, está bien, no, hoy no. Digo en otra próxima clase o puede elaborarlo y nos da un PDF que nos pueda dar una pequeña idea de eso. Okay. Bueno, yo te recomiendo que te busques el libro de cubano, que es el subsistema de enseñanza cubano, y ahí te expone todo el contenido del subsistema. Eso lo puedes buscar por internet. Ahorita el nombre del libro no, usted puede poner el nombre en el grupo y está bien el nombre del autor y lo buscamos. Hay otro libro que es sobre la escuela soviética, que también explica ahí lo que es el subsistema que trabajaba la escuela soviética. Está el subsistema holandés, está el subsistema alemán, que hay un libro sobre el subsistema alemán. Es decir, hay muchos libros sobre los subsistemas. Ok, muchas gracias, profesor. Krasov, ¿quería decir algo? Sí, por favor, ¿se escucha? Sí. Mire, a mí me pasa que los atletas, bueno, los estudiantes, y el mío propio también, son muy buenos en la parte de jugando en internet, pues, en 2D. Pero cuando están en el tablero se le escapan las jugadas, a veces hacen una y mira y no vi esto y le comen una pieza. O sea, son muy buenos en la pantalla, sobre todo en el teléfono, que es una pantalla pequeña, pero en el tablero como tal, el tablero físico, se les hace difícil adaptarse al sistema de juegos, y entonces a veces pierden una partida y teniendo ventaja. Se les escapa una jugada por ahí, le comen una red, o sea, a veces uno dice, bueno, pero ¿y qué pasó? Bueno, por eso me ha pasado, pues. Por eso que se recomiendan que todas las actividades se hagan con tableros físicos, no se hagan virtuales. Si no se puede abusar de la parte virtual, porque va a pasar eso. Es decir, no es lo mismo la visión que tú tengas plana en una pantalla que la visión tridimensional en un tablero. ¿Ok? Claro. Sí, recuérdense que un atleta, cuando no tiene la capacidad para jugar una partida completa, eso hace un rechazo fisiológico. Es decir, cuando tú estás en una posición complicada, que no encuentras jugadas buenas, el cuerpo físicamente empieza a rechazar la posición. Y eso hace que el atleta empiece a jugar disvariadamente. Cuando tú dices, oye, pero ¿por qué si lleva una buena partida se le fue la musa? ¿Ves? Estos son aspectos psicológicos que se presentan porque no se hace un trabajo continuado con la parte física del tablero. Puede ser también que el atleta ya traiga lagunas de su enseñanza básica.
Es decir, hay que hacer hincapié en la enseñanza básica. A veces tenemos atletas que lo estamos llevando a eventos nacionales y entonces el atleta no ve un jaque, no ve un mate en uno. Es decir, eso no es un atleta que no está preparado para ir a un nacional. Un atleta que pierde una partida por 2 ilegales es un atleta que no debe ir a un campeonato nacional. Voy a poner un ejemplo. ¿Ves? Porque esas son cuestiones básicas que se tienen que trabajar antes de que el atleta vaya al evento principal. Por eso es importante establecer cuáles son los eventos fundamentales del macro y el grupo de atletas, el diagnóstico del grupo de atletas que uno tiene para entonces establecer cuál es ese evento fundamental. Porque si no, vas a llevar atletas a eventos fundamentales que no van a estar preparados para ese evento. Sí, Krasov, quería preguntar cuál es tu nombre o tú te llamas así Krasov. no, esa es la plataforma que lo pone así. Yo me llamo Freddy Cohen. Ah, ok. ¿Y tú eres de qué Mira, país? de aquí de Venezuela, de Ciudad Ah, Bolívar, ok. Puerto Ordaz. Ah, de Puerto Ordaz. Bueno, Mire, lo que me pasa, ajá. lo que me pasa con los estudiantes, bueno, yo le estoy incursionando en estudiantes de segundo y tercer año. Yo lo veo solamente 2 horas a la semana. Entonces todas las demás, o sea, todos los demás días, por eso le digo que ellos practican más online. Entonces para hacer tablero físico es difícil. Si solamente es una sesión de clase. Y cuando a veces que tienen tiempo libre van y bueno, ponte aquí con el tablero y eso. Esa era la inquietud. Bueno, entonces cuando tú hagas tu planificación, porque como tú tienes una carga horaria muy pequeña, con 2 horas semanales, dedica esas 2 horas a la parte teórica, porque la parte práctica la están cumpliendo ellos jugando en los torneos de Licey. Ahora, lo importante es que ellos jueguen los torneos, que jueguen torneos, por ejemplo, en Licey, porque a veces los muchachos en su casa se ponen a jugar bala, que es 1 minuto, se ponen a jugar otras cosas, y eso lo que hace es que el atleta va para atrás como el cangrejo. Es decir, tú no sabes qué estilo de juego está haciendo él en esa plataforma. Tú dices, no, yo estoy jugando, pero tú no sabes lo que estás jugando. Entonces, tú tienes que hacer un control de ese juego. Si, por ejemplo, tú vas a jugar partidas de 5 minutos y tú después me vas a traer esas partidas para yo verlas aquí. Tú las imprimes, no sé lo que vas a hacer, pero yo quiero ver las partidas y el control de tiempo que tú estás haciendo en Glitch o en Chess.com. Porque el entrenador tiene que tener el control de lo que está haciendo el muchacho en su casa. ¿Okay? Porque tú no sabes lo que está haciendo el muchacho, tú no sabes si está jugando 1 minuto. Y entonces cuando tú lo pones a jugar ahí en un tablero, si es lo que quiere jugar en 1 minuto. No, bueno, en promedio ellos juegan 10 minutos, algo así. Bueno, entonces ya esas son situaciones que se presentan en cada una de las sesiones de entrenamiento que los entrenadores tienen que ir resolviendo a medida que vayan viendo las dificultades que presentan esos atletas. Sí, cada grupo de entrenamiento tiene sus propias peculiaridades y por eso no se puede decir algo general si uno no tiene un diagnóstico de ese grupo de entrenamiento que tú tienes. ¿Okay? Por eso es importante hacer la evaluación y diagnóstico de los atletas. Eso es importantísimo. Llevar la carpeta deportiva de ese atleta. ¿Cómo va a ir progreso? ¿Cuál es su progreso? ¿Cuál es su proficiencia? Bueno, señores. Okay. Gracias. Pasen buenas noches todos y nos vemos en la próxima sesión.